Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Usted y yo a diario debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero muchos se van buscando la añadidura. Por eso viven situaciones difíciles en las cuales luchan cada día más por sacar sus hijos adelante, por conseguir provisión para la casa, por estar bien con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su familia, y es precisamente porque no le dan el primer lugar al Señor. Y usted y yo le damos el primer lugar a Dios, Dios obrará en todo lo que necesitamos cada uno de nosotros. Hoy le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, hoy te invitamos que entres y tomes tu lugar. Nosotros hacemos a un lado para que tú entres y guías, orientes, direcciones, enseñes, formes y transformes y nos lleves a esa reforma plena a través de las Escrituras. Te invitamos, amado Espíritu Santo, entra a los medios de comunicación, a las redes sociales, entra a cada hogar, a cada casa, a cada familia, entra a la mente, al corazón, a las emociones, al pensamiento, al carácter, la naturaleza, a las palabras, la voluntad de cada persona. Te pido, Espíritu Santo, corre el velo de la mente, en el corazón, para que tu palabra traiga claridad, entendimiento a sus vidas y sus corazones. Tráeles claridad en el plan perfecto que tú has asignado para sus vidas. Que hoy la palabra traiga cambio, traiga transformación, pero traiga convicción y determinación en lo que tú quieres hacer a través de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, hoy te entregamos a los salmistas, que tú entres y los diriges y los enseñes y los orientes cada vez que meditan y estudian la palabra, que lleva a darles revelación más profunda a través de los salmos, para la alabanza, la adoración, para glorificarlo, exaltarlo al Rey de Gloria, para que tú, Espíritu Santo, tomes el control de sus cuerdas vocales, aún de sus voces, aún de sus pensamientos, aún de su carácter, aún de su corazón, de su voluntad, para que los lleves a ese nivel, en la dirección del Espíritu Santo, para que adoren como adoradores en espíritu y en verdad. Hoy quiero que ustedes se conecten con la alabanza, la adoración. Conéctese para que pueda mirar y percibir y manifestar la presencia del Señor a través de su vida. A medida que usted y yo lo adoramos, lo glorificamos, lo exaltamos, lo amamos, lo bendecimos, Él viene y se manifiesta como nunca antes a través de nuestras vidas, y su presencia es la que nos respalda para todo. Entremos en este tiempo alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, una vez más le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, la persona más importante de toda su iglesia a nivel mundial. Hoy oramos que Él tome el control de esta alabanza, de esta reunión, de lo que usted está allí abriendo el link y mirando. Yo le invito para que leamos en Lucas 11:2 una palabra antes de la alabanza, y dice así: y Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La canción que vamos a cantar el día de hoy lleva por título Padre Nuestro y es de Bethel Music. Y recuerde que en esta oración Jesús y sus discípulos le preguntaban que les enseñase a orar. Y Jesús les da los pasos de la oración, pero los lleva en la intercesión, en la manera en la cual podemos acercarnos al trono de la gracia, como podemos allí adorar al Señor, levantar nuestra voz con cánticos, allí, como dice su palabra, entre la entrada y el altar. Pero oramos también poder llegar al lugar santísimo para alcanzar su presencia. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino y voluntad también aquí como en el cielo venga aquí como en el cielo venga. Así es, que el cielo venga aquí. Nuestra alabanza y nuestra adoración atrae su presencia, pero al mismo tiempo debemos llegar allá, así en el reino, permanecer en él, para que descienda desde allá lo que Él quiere traer aquí. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre,
Señor, te damos gracias porque el cielo en la tierra es lo que tú vas a hacer, amado Dios. Pero lo harás a través de esa alabanza, adoración perfecta, a través de esa reforma que tú traes, Señor. Su palabra dice en el libro de Malaquías que los cielos, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Así es que yo le invito para que levante sus manos ahí, para que adore con nosotros al Señor. Conéctese con su presencia, conéctese con Él, conéctese con su palabra para poder recibir lo que el Señor le quiere hablar. Es importante que usted y yo nos conectemos con Él en alabanza, en adoración, para recibir su palabra y que le cantamos a Él. No hay otros como Él. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Tuyos son el poder y la honra. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hay otro Señor más perfecto que tú, Jesús. Vamos y te bendecimos, Señor. Anhele la presencia de Dios ahí en su vida, en su hogar, en su casa, en todo lo que usted es. Que el Señor lo guarde. Cántale y dile: tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Señor, gracias, Señor Dios. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos lleves a ser como esos violentos que arrebatan el reino de los cielos. Oramos y te pedimos, Señor, que nos des hambre y sed de ti, hambre y sed por tu palabra, Señor, que nos lleves a esa perfecta necesidad de ti. Cántale. El poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Cántaselo, dile: Jesús. Dice: haya pues en vosotros este sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual se negó a sí mismo, el cual aprendió la obediencia al Padre, el cual se humilló hasta lo sumo. Así es que usted y yo debemos ser perfeccionados por Él y tenemos como ayuda la alabanza, la adoración, su Espíritu. Padre, gracias, Señor, por esta canción, amado Dios, porque tú abres los cielos a favor, Señor, de tu remanente. Yo oro por esos escuadrones, amado Dios, que se conectan a la alabanza, a la adoración, a esta reunión. Oro y te pido, Señor, que abra los cielos a favor de ellos. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Bueno, Señor, te bendecimos y adoramos allí como familia. No importa si se encuentra solo, adore a Dios, bendígalo porque grande es Él. Pero es un tiempo para adorarlo, para exaltarlo, para bendecirlo, para contemplar su majestad, para decirle cuán glorioso es Él. Y así como lo dice esta canción, Yeshua HaMashiach, es donde todos vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él ya viene. Él viene, gócese con esta canción, exáltelo allí donde usted se encuentre y dance para el Señor. Señor, te bendecimos solamente a ti, Señor. Yeshua HaMashiach, vengan, las bodas cerca están. Celebra, nuestro Rey regresará.
hay un reino de fiesta y la noche acabará y el día traerá alegría y la noche acabará y el día traerá alegría. Se acabará y el día traerá alegría y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Si el día fuera hoy, ¿qué encontrará la iglesia adorando? Allí donde usted está, adore, salte, bendiga el nombre del Señor. Sí, Señor. Alce sus manos, decrete. Celebrando, viene Yeshua HaMashiach, viene Yeshua HaMashiach, viene Yeshua HaMashiach, vengan, las bodas cerca están. Celebra, nuestro rey regresará. Hay un reino de fiesta y la noche acabará y el día traerá alegría y la noche acabará y el día traerá nuestros días. La noche acabará y el día traerá alegría y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará la iglesia adorando? La iglesia adorando. La iglesia celebrando. La iglesia celebrando. Viene Yeshua HaMashiach. Santo eres tú, Señor. Tú vienes por tu pueblo, vienes por esa novia vestida de blanco que te espera con la lámpara encendida. Acabará y el día traerá alegría y la noche acabará y el día traerá alegría y la noche acabará y el día traerá alegría y la noche acabará y el día traerá alegría. Gracias, Dios, porque es este nuestro día. La iglesia adorando. La iglesia adorando. La iglesia celebrando. La iglesia celebrando. Yeshua HaMashiach. Gracias, Dios. Allí donde usted está, prepárese para este tiempo, para recibir la palabra que Dios tiene para su vida, porque es un tiempo de reforma, un tiempo de cambio para usted y para mí. Bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy, es confesar delante de los hombres. Para confesar delante de los hombres tenemos que conocer qué es lo que vamos a confesar. A veces confesamos cosas sin sentido, sin conocimiento, sin entendimiento. Y es importante conocer qué es lo que vamos a confesar. Pero confesar es reconocer y declarar verdad sobre algo, ya sea una culpa o un secreto. También puede significar admitir o asumir una acción, palabra, pensamiento o sentimiento. Confesar implica en reconocer la verdad y la oportunidad para compartir la esperanza en Cristo y testificar la verdad del Evangelio. Dentro de la confesión requiere coraje, valentía, especialmente
en un mundo, en un entorno en el cual se puede presentar hostil ante la fe cristiana. De pronto a algunos no les gusta cuando confiesan que son creyentes, que son personas que creen en Cristo Jesús, que creen en el Salvador. Y no les gusta, ¿por qué? Porque muchos vienen y los afrentan, los oprimen, pero ahora usted se cambió de religión, como dicen los abuelos, pero es que ¿quién le dijo a usted que se cambió de religión? Usted no siguió la tradición de la familia, ahora se apartó, ahora usted ya no pertenece a la familia. Bueno, muchas cosas que pasan y a algunos los afecta y se apartan, no entienden que es el propósito de Dios en sus vidas. Y como el Señor a veces llama a una persona de la familia y la llama para que esa persona lo entienda, para que esa persona empiece a obrar y a trabajar en el conocimiento del Señor. Y el Señor quiere llevarnos a usted y a mí en el conocimiento de la palabra, pero también con firmeza, con seguridad, con convicción, con determinación. Encontramos los apóstoles como el Señor empezó formando sus discípulos. En un comienzo eran afrentados, pero tenían al Maestro al lado. Cuando inclusive los discípulos del Señor Jesucristo entraban y comían, cuando comían de las higueras, y comían y sacaban y los cogían de las manos y comían, y le decían la mayoría, pero ¿cómo así que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Lo que el Señor les decía a ellos es cómo ellos ni siquiera se miraban cómo estaban actuando ellos mismos y se miraban a los demás cómo actuaban, cuando ellos ni siquiera se habían limpiado. Por eso el Señor en un momento les dijo sepulcros blanqueados, porque precisamente por fuera aparentaban estar bien, pero estaban sucios por dentro. El Señor les daba esa seguridad, esa confianza a sus discípulos. Por eso encontramos cómo fueron usados sobrenaturalmente en el libro de Hechos por los apóstoles. El Espíritu Santo los usó de una manera sobrenatural. Por esa convicción ya estaban ellos porque estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Para que usted y yo podamos proclamarlo, hablar, confesar delante de los hombres, tiene que haber convicción, seguridad y confianza en nosotros. Pero como dice la palabra, que ya no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando miramos, como lo dice la palabra en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya no es en nuestro poder, ya no es en nuestras estrategias, ya no es nuestro conocimiento, nuestra palabra, nuestra voluntad. Es en el poder del Espíritu Santo. Cada vez que usted y yo nos sumergimos en las Escrituras, en la palabra de Dios, podemos sentir la presencia del Espíritu Santo, ese fuego, esa pasión de cómo obraba el Espíritu de Dios a través de los discípulos. Por eso, cuando confesamos delante de los hombres, debe haber esa seguridad, esa credibilidad. Haga cuenta cuando usted confiesa que ya tengo novia, tengo novio, ya imagínate que tengo una persona, me voy a casar, y usted lo confiesa con esa alegría, con ese entusiasmo, y la persona, pero ¿será que sí es para usted? Pero esa mujer yo veo que como que no es para usted, ese hombre yo veo que no me agrada, no me gusta, pero hay una convicción en usted. No, yo estoy enamorado, estoy enamorada de ese hombre, estoy enamorado de esa mujer, me gusta, me apasiona, me siento bien, me siento satisfecho con una persona. Entonces no hay duda, ¿cierto? Y como que no tambalea cuando usted lo confiesa. Y cuando confesamos delante de los hombres en Cristo Jesús, debe ser mucho más convicción y determinación en cada uno de nosotros. Por eso quiero que me acompañe al libro de Mateo. Vamos a Mateo 10, 32 al 33. Mateo 10, 32 al 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ojalá entendiéramos esta palabra que hablaba el Señor Jesucristo, que cualquiera que lo confiese delante de los hombres, sin titubear, sin miedo, sin temor, porque hablamos de nuestro Señor Jesucristo, ahí lo está diciendo el Señor, no nos negará delante del Padre. O sea, Él nos confesará delante del Padre que somos con Él unidos. Uno y yo somos, como decía Jesús, que el Padre y yo uno somos. Y seremos uno con Cristo Jesús, porque hay esa convicción. Pero también los que lo nieguen, encontramos que si usted y yo lo negamos, Él nos negará delante del Padre. Y por eso debemos tener esa convicción, esa firmeza. No es que porque yo voy a determinada iglesia, es que yo voy a tal iglesia. Entonces cuando usted le preguntan qué ha hecho Jesús por usted, por qué llegó a los pies de Cristo, cuál fue el cambio, cuál fue la transformación, usted tendrá la seguridad y la convicción de decir qué es lo que el Señor lo ha hecho. No, es que me invitó tal persona, es que está yo acompañando a tal persona, pero no, a mí me gusta, me siento bien, pero no hay una convicción, no hay una certeza. Entonces no lo puede confesar delante de los hombres con esa convicción y determinación, para que los demás vean que sí, usted lo habla con claridad, certeza y determinación, lo que está hablando respecto al Señor. Por eso el Señor ahí lo dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso hoy le oro y le pido al Señor que usted entienda esta palabra. Confesar delante de los hombres es confesar el cambio
por ese cambio que el Señor ha hecho en su vida. Cuando usted lo inviten, vamos a tomarnos unos tragos, vamos donde tal persona, vamos donde íbamos antes. No, yo ya no hago eso. No, eso ya no me llama la atención. Yo ya dejé eso. ¿Pero por qué? Cristo me cambió, Cristo me reformó, ya Cristo me llenó de su amor. Ya lo que yo buscaba en otros lugares no lo necesito porque Él llenó esos vacíos que yo tenía. Y hay esa convicción, hay esa seguridad. Usted no lo va a negar al Señor delante de los hombres. Lo va inclusive a darle convicciones a otra persona, pero usted algo le hicieron, usted ya es diferente, usted esa seguridad, esa confianza con que habla, que le hicieron, dónde lo llevaron. Y algunos empezarán a vociferar cosas que pronto no edifican, pero si usted está seguro, estará firme y confiado en el Señor. Y es que cuando hacemos una retrospectiva de todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, podríamos entrar y avergonzarnos de Cristo. Para nada, porque hemos de ser agradecidos con lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Yo no sé de dónde lo sacó el Señor a usted, de pronto del vicio, de la prostitución, de la pornografía, la masturbación, la infidelidad, la traición, la drogadicción. Si el Señor lo sacó de allá, usted tiene que estar agradecido con el Señor, pero no puede avergonzarse delante de los hombres si el Señor no se avergonzó de usted cuando lo sacó de esos lugares. Vamos al libro de Romanos. Quiero que me acompañe al libro de Romanos. Vamos a mirar el capítulo 10. Romanos 10, 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10. Dice, más que dice acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerde que le estaba hablando antes cuando usted tiene su primer amor, esa persona que usted ama, se apasiona por encontrar esa persona, dura horas hablando por teléfono y por eso cuando se ve no quiere irse del lado de esa persona y usted lo confiesa, ¿cierto? Lo confiesa porque lo tiene en el corazón y lo confiesa con la boca, ¿cierto? Y por eso se le ve en el rostro, las actitudes, las acciones, se le reflejan las palabras a usted que realmente usted está saliendo con alguien, ¿no? Y usted está diferente, usted está enamorado, ¿cierto? Se le salen corazones en esos ojos. Muchos dicen, ¿cierto? Ojalá si lo hagamos con Jesucristo, sacan corazones de esa pasión, ese fuego, ese amor que el Señor Jesucristo lo ha dicho. Porque eso aquí el apóstol Pablo le dice, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está la palabra que predicamos, es la palabra. O sea, a mí no me cambia con que yo vaya a la iglesia cada 8 días, con que yo vaya a los encuentros, con que yo vaya a las veladas. No, eso me ayuda, pero lo que realmente me cambia es la oración y la palabra. El estar constantemente en la palabra entra, lava, limpia, purifica, santifica, me renueva, me restaura. Y esa es la palabra que yo necesito a diario para realmente no negar al Señor delante de los hombres. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que algo que aquí habla que es muy importante. Que si confesares con tu boca, pero dice el apóstol Pablo que si creyeres en tu corazón, serás salvo. Yo debo creerlo en mi corazón, pero cuando hay una creencia en mi corazón, una convicción en el corazón, es porque lo que Él ha hecho en mi vida, lo he experimentado, lo he vivido. Si yo estaba en la droga, ya no tengo ese deseo, esa ansiedad de ir a meter vicio, ya no tengo ese deseo, esa ansiedad de ser infiel, de mentir, de hablar mal, ¿cierto? Ya no está eso en mi corazón. Entonces yo lo creo en mi corazón porque Él me cambió, Él me transformó. Entonces lo puedo confesar con mi boca porque lo creo. Lo puedo confesar delante de los hombres que Jesucristo es mi Salvador, es mi Redentor, es mi Libertador, es mi Sanador, es mi Protector, porque lo ha hecho, lo he vivido, lo he experimentado, lo he soñado, lo he visionado a medida que yo medito y estudio la palabra. Entonces puedo confesarlo delante de los hombres y no me avergüenzo. No me avergüenzo porque es el Señor que ha hecho este cambio a través de mi vida. Yo no sé si usted que llegó a la vida cristiana conoce del Señor y usted se encuentra con personas de su pasado y como que le dicen algo le pasó a usted. No, es que en esa iglesia le lavaron el cerebro, es que allá mejor dicho lo compraron a usted. No, es que ya está la convicción en su corazón. Por eso cuando dice que el apóstol Pablo dice, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor, es porque ya hay una convicción en mi vida. Entonces no voy a temer y no me voy a avergonzar de confesarlo delante de los hombres. Por eso cuando usted y yo lo confesamos, dice la palabra, lo que leíamos anteriormente,
que Él mismo nos confesará delante del Padre, Jesucristo. O sea, Él no se avergonzará de confesarlo delante del Padre, porque Él sabe que lo confesamos en esta tierra y lo confesamos delante de los hombres. ¿Qué circunstancia, situación está pasando en la cual usted de pronto duda que el Señor no ha hecho cambios, o que todavía otras personas como que le incitan que eso no es, en donde usted está yendo no es, lo que usted está leyendo no es, y es que usted se ve diferente, pero ya perdió la alegría, ya no comparte con nosotros, ya no va a la rumba, ya no toma con nosotros, ya no comparte esos tiempos tan buenos que pasamos, lo pasamos tan felices? Mentiras del diablo, porque esos momentos solamente era cuando tomábamos, cuando nos deleitábamos en el pecado, la inmoralidad, y supuestamente creíamos que estábamos bien, pero no estábamos bien, porque cuando terminábamos la juerga, el trago, la inmoralidad sexual, entrábamos en depresión, en zozobra, en incertidumbre. ¿Por qué? Porque habían vacíos que pensábamos que los llenaba el trago, las mujeres, el vicio, el alcohol, la inmoralidad. Pensábamos que eso lo llenaba y nunca lo llenó. Al contrario, nos sentíamos decepcionados, nos sentíamos culpables, condenados. Pero ya en Cristo Jesús hay esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa determinación, que podemos confesarlo delante de los hombres. Por eso el Pablo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa, y es confesarlo al Señor delante de los hombres. Todo creyente debe confesar que Jesús es su Señor y estar de acuerdo desde el corazón, tanto verbal como públicamente, con una fe determinante. No que yo lo confiese con el corazón, pero mis hechos y acciones hablan todo lo opuesto. O sea, como que como decía el Señor a través del profeta Jeremías, este pueblo de labios me honra, pero yo estoy lejos de su corazón. No. Que realmente estemos en el corazón del Señor, porque Él ve el cambio, en la transformación en nosotros, ya que Él nos ve cada vez que usted y yo obramos y actuamos. Pero ¿quién confiesa a Cristo? ¿Quién está de acuerdo que Jesús es el Hijo de Dios y que permanece en Él y Él en Cristo? Miremos lo que nos dice la palabra. Vamos al libro de Primera de Juan 14 al 15. Perdón, Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, 14 al 15. Primera de Juan 4, 14 al 15. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces está muy conectado con lo que dice el apóstol Pablo, que si creyeres con tu corazón, pero confesares con tu boca que es el Señor, serás salvo, ¿cierto? Aquí lo dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y testificamos, ¿por qué? Lo que le decía anteriormente, por el cambio. Ya no siento ese deseo de estar tomando, ya no siento ese deseo, esa pasión que tenía antes por ir por detrás de las mujeres, detrás del vicio, el alcohol, la inmoralidad sexual. Ya no, podemos testificarlo y ahí automáticamente ya somos hijos de Dios. Y es que nos confesamos y estamos de acuerdo que Él es el Hijo de Dios y Él permanece en nosotros. Miremos lo que nos habla el libro de Juan. Vamos al libro de Juan 1:14. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gracia, esa verdad que nos llenó a usted y a mí en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios es el Hijo y Él vino al mundo y se hizo hombre. O sea, Él bajó de su gloria, de su majestuosidad, habitar en un cuerpo humano. Vino a vivir en un vientre y después de ese vientre se hizo hombre. Y se hizo hombre para demostrarnos que a través de Él podemos ser salvos, que a través de nuestro Señor Jesucristo hay libertad. Podemos confesar lo que el Señor ha hecho a través de nuestras vidas. Entonces miremos que Dios vino al mundo, pero también se hizo hombre para demostrarnos que Él se hizo carne y que Él también vivió situaciones difíciles, todo lo que pasó atrás de la cruz para darnos libertad a usted y a mí. Vamos al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, vamos a mirar el 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel. O sea, en la palabra encontramos que realmente yo era un pecador. Yo era una persona que no era aceptada por Dios. Y ahí pude entender lo que dice la palabra, que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Él me amaba cuando yo estaba en las tinieblas, en la oscuridad, en la inmoralidad. Pero Él amaba que yo saliera de la oscuridad
para que estuviera en la luz admirable, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales usted y yo fuimos los primeros, quienes confesamos a Cristo y reconocemos que nos rescató de las tinieblas para sacarnos, llevarnos a su luz admirable, y los cuales ya no vivimos en la zozobra, la incertidumbre, la duda, el temor que nos tenía atados el enemigo. Por el contrario, vivimos en la seguridad, la confianza, que muchos dicen, pero qué tal que hoy pase tal cosa, pero qué tal que haya un terremoto, pero qué tal, pero si el Señor permite que pase eso, la gloria sea para Él, porque partimos directamente con el Señor. Por eso es que a diario debemos estar seguros si confesamos que Jesús es el Señor. Por eso, si confesamos el nombre, confesar delante de los hombres y es primeramente de entender que Él ha hecho algo sobrenatural a través de nuestras vidas, en la cual muchos no lo pueden encontrar porque no han entendido lo que el Señor quiere hacer a través de sus vidas, rescatarlos de las tinieblas. Vamos nuevamente a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, 2 al 3. Primera de Juan 4, 2 al 3. Dicen esto: conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, encontramos que el Señor vino, ¿cierto? Y en el cual nos da esa seguridad, esa confianza, y conocemos que el Espíritu mora en nosotros. Y ese mismo Espíritu nos da esa convicción, porque nos dio convicción de pecado, pero nos da convicción también de confesar a nuestro Señor Jesucristo delante de los hombres. No nos da temor confesarlo. Y ahí es cuando el Señor viene y obra en cada uno de nosotros. Cuán importante es confesar que Jesucristo ha venido como Hijo de Dios, que se manifestó en carne. Por eso es lo que mirábamos anteriormente. Pero ¿cómo es presentado Jesús en la palabra de Dios? Algunos no entienden que desde el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento y vamos a mirar algunos apartes de la palabra. Miremos el libro de Isaías. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, miremos el verso 14. Isaías 7, 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios usó sobrenaturalmente al profeta Isaías. Varios apartes de la palabra encontramos que ya había sido profetizado que vendría el Mesías. Aquí en este aparte, en este texto, encontramos: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya había profetizado el Señor que vendría el Salvador, Emmanuel, ya que ya había sido profetizado, y cómo el Señor mandaría y vendría el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, que significa la palabra, ¿cierto? Y es que una virgen daría a luz un hijo, y Dios quiere y sería el Dios hombre, ese Dios hombre en el cual vino a ser representado. Ahí mismo el profeta Isaías lo habla en el capítulo 9. Vamos al capítulo 9, vamos a mirar el verso 6. Isaías 9, verso 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire que aquí hay unas especificaciones de quién sería y cuáles serían las características que traería ese consejero. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, cómo la sabiduría, el conocimiento vendría a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo habló a través del profeta Isaías. Jesús, príncipe de paz, quien tiene la capacidad de restaurar la armonía espiritual entre el hombre y Dios. Es una paz profunda y duradera, y esta no depende de las circunstancias, depende de quien realmente confía en Él. Y viene esa paz, como dice la palabra, una paz que nos da el mundo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo entendemos, pero hay una paz está pasando situaciones difíciles, terremotos, tsunamis, guerras, incendios estamos viendo actualmente. Pero ¿qué pasa? Hay una paz en nuestro corazón. No quiere decir que nosotros nos estemos alegrando por lo que está pasando. Hay una paz. Algo está sucediendo en el mundo, que el Señor está llamando la atención para que se vuelvan a Él. Y hay esa paz que solamente le da el consejero, el admirable, nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Juan. Quiero que me acompañe al libro de Juan. Vamos a mirar el verso 9. El capítulo 9, perdón.
capítulo 9, 22. Juan 9, 22. Esto dijeron sus padres, que tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Como aún así, cuando confesaban algunos de los judíos de que Cristo era el Mesías, los expulsaban de la sinagoga, y para ellos era prácticamente como si los sacaran de sus propias casas, y los expulsaban si confesaban. O sea, prácticamente no tenían derecho a confesarlo en la sinagoga, delante de la sinagoga, mucho menos personas que asistieran o estuvieran yendo a la sinagoga, ya que en los tiempos de Jesús, los judíos eran piedra de tropiezo para el propósito de Jesús, quienes llevaban a muchos a confesar que Jesús no era el Mesías, y ni con todo eso los milagros que veían que hacía el Señor no creían, porque algunos de ellos le pedían: si tú eres hijo de Dios, haz señal, haz milagros. Cuando veían que los mismos cojos que caminaban bien, los paralíticos se paraban, los ciegos veían, los sordos oían, y aún no creían los mismos judíos, ¿cierto? Pero como el Señor Jesús se le manifestó de una manera sobrenatural, y como aquí nos dice que dice el apóstol Juan, dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado. Por eso de lo que habla aquí este relato es a quien había sido sanado, ¿cierto? Pero ni los padres se atrevían a confesarlo, por eso le decían: pregúntenle a él, edad ya tiene. O sea, prácticamente, como dicen algunos, le mandaron la pelota a él para que él hablara y confesara a quien lo había sanado. Aún había temor en el pueblo porque no querían ser expulsados. Pero mire que lo mismo sucede con muchas personas que han conocido a Cristo, pero en momentos y en circunstancias adversas se les olvida qué ha hecho el Señor por su vida y lo niegan. Jesús fue rechazado por su pueblo. ¿Por qué nos extrañamos que nos rechacen nuestras familias, nuestro entorno, los supuestos amigos que teníamos cuando íbamos de rumba, trago, juerga, a hacer cosas indebidas, y nos rechazan? Si lo hicieron con Jesucristo, ¿cómo no lo harán con nosotros? No debe haber ningún temor. Entonces a algunos les da temor confesar el nombre de Cristo, confesar lo que el Señor ha hecho. Entonces los fariseos, los saduceos y los escribas los acusaban de violar la ley mosaica. Los líderes religiosos tenían poder, temían poder, el perder la autoridad que ellos tenían. Por eso ellos no confesaban a Cristo, porque ellos tenían un estatus, y ese estatus no les permitía a ellos confesar de Cristo Jesús, porque lo habían logrado ellos con sus propias estrategias. Entonces cuando ellos escuchaban de Cristo Jesús se atemorizaban. ¿Y cómo vamos a hacer con este hombre? Muchos se van tras él, inclusive hablaban entre ellos mismos, muchos lo siguen, y ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? Y buscaban estrategias para cómo acusarle, cómo atrapar, agarrar al Señor Jesucristo y poderlo secuestrar, poder meter en la cárcel. Entonces los líderes religiosos no querían perder ese poder, porque no proveían de una familia destacada al Señor Jesús, ya que no era un escriba ni sacerdote, por lo cual muchos se ofendían por su conocimiento y con la autoridad con la que él hablaba. De pronto a usted le pasa así que usted va a hablar en alguna parte y muchos se quedan mirándolo: y cómo habla de bien, cómo se expresa de bien, cómo habla la palabra, cómo se expresa la palabra. Pero ¿quién era Pablo? Pablo era un pescador. Y cómo después del encuentro con el Señor Jesucristo, el proceso que él vivió con Cristo, y ya en el libro de Hechos capítulo 12 encontramos a este hombre, cómo habla la palabra con denuedo, con ese fuego, con esa pasión que todos quedaron admirados. Dice que esa primera palabra, esa primera oratoria que hizo Pablo, se convirtieron en más de 5,000. O sea, cómo estaba el fuego del Espíritu Santo sobre él, y él no le dio temor confesarlo delante de los hombres a Cristo Jesús, y cómo lo relató, cómo fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y quienes realmente lo trabajaron para poderlo llevar a la cruz. Entonces, según el conocimiento, no creían que Jesucristo fuera el Cristo. Pero ¿quiénes confesamos a Cristo? ¿Quiénes realmente hay la seguridad y la convicción de quién es Jesucristo? Quiero que me acompañe al libro de Romanos. Vamos a mirar Romanos capítulo 1, vamos a ver el verso 16. Romanos 1, 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. ¿A quién?
como hemos leído en los anteriores textos, dice al que cree. Recuerda que estábamos leyendo al que cree en su corazón y lo confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Aquí Pablo vuelve y lo retoma, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al evangelio. Entonces la palabra de Dios. Cuando usted y yo hablamos de la palabra de Dios, no nos debemos avergonzar. ¿Por qué? Es poder de Dios. ¿Por qué? Porque no hablamos en nuestro conocimiento, en nuestra estrategia, nuestra sabiduría. No, la sabiduría es lo alto, pero también en el poder del Espíritu Santo. Por eso él sabía, hablaba con esa convicción, esa claridad, esa determinación, Pablo, porque él conocía el evangelio, conocía la palabra, pero lo mejor fue la revelación que Dios le da a Pablo después de ser Saulo de Tarso a Pablo de Tarso. Entonces Jesús como nuestro Salvador y Señor, y podemos responder con certeza que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Me libertó y me rescató. Vamos al libro de Timoteo. Quiero que vayamos a segunda de Timoteo. Vamos a mirar el verso 1, capítulo 1, verso 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Yo encontraba que algunas personas conocen de la palabra, pero no quieren padecer. Aquí Pablo le da instrucciones a su hijo Timoteo, su discípulo amado, el cual desde niño conoce las Escrituras, pero aquí Pablo le hace una instrucción. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de confesar el nombre de Cristo, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aflicciones, Pablo lo decía con total autoridad por todo lo que él vivió, todas las circunstancias que pasó, como Pablo todo lo que vivió, y dice esta leve tribulación. Y ahí cuando habla esta leve tribulación, dice en cárceles, afligido prácticamente en las cárceles, vituperado, golpeado, flagelado. Dice que estuvo inclusive en náufrago en el mar, pero que también mordido por serpientes, descolgado de un canasto para que no lo mataran, ¿cierto? Pero también que fue apedreado. Dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, porque era el actor en el poder de Dios, no en su conocimiento. Que como este hombre lo encontramos antes de conocer de Cristo, perseguía a los cristianos, los buscaba, algunos los encarcelaba, otros los mataba. Pero ya a favor de Cristo Jesús, ¿cómo no se avergonzaba? Porque lo perseguían, lo maltrataban, no se avergonzaba. Y eso es lo que le daba a entender a su discípulo Timoteo. Ya que teniendo acceso a la palabra, usted y yo podemos entender y conocer qué es lo que el Señor quería hacer. Y no debemos avergonzarnos, ya que Él nos rescató de las tinieblas para sacarnos a su luz admirable. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, 11. Dice, porque el que se santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos de Jesucristo. Él fue el que se santificó primeramente por nosotros. Y usted y yo no debemos santificar. Él se santificó por los hermanos, por usted y por mí. Se santificó, debemos santificarnos nosotros también. El Señor nos avergüenza de llamarnos hermanos, a quienes nos hemos recibido como nuestro Señor. Y a veces tenemos hermanos que no nos valoran, pero el Señor Jesús nos valora. Inclusive hermanos en la fe, tampoco, pero el Señor sí. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a usted y a mí. Vamos al libro de Mateo. Lo que me acompaña al libro de Mateo, vamos a mirar el capítulo 10, 32. Mateo 10, 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y es cuando lo confesamos a Él y no nos da vergüenza. Cuando Jesús va delante de nosotros, dice la palabra que Él va delante de nosotros y Él es el que nos defiende con nosotros. Cuando realmente lo confesamos a Él, es en el nombre de Él, no es en nuestro nombre, no es en nuestro conocimiento, nuestra voluntad, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted y yo lo hacemos, Él mismo nos defenderá, porque la palabra de Dios dice que Él ya venció, y si Él ya venció, Él nos dará la victoria en todo a usted y a mí. Ya que teniendo acceso al reino a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos confesarlo a otros para que ellos sean partícipes de la salvación. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado a usted? Declare la palabra. Vaya, háblele a tal persona. Llévele una palabra a esta persona. Vaya, ore por esta persona. Y hay veces como que da temor, da miedo. Pero ¿yo qué le voy a decir? No, ¿y qué tal que me traten mal? ¿Y qué tal que me pongan la mecha en la puerta por la cara? ¿Y qué tal que no me reciban? Y el enemigo viene a trabajar en la mente de la persona para que no confiese a Jesucristo. Y empieza la duda, la incertidumbre. No.
Si usted y yo estamos confiados que Él ha hecho un milagro en nuestras vidas, hagámoslo y confesamos y Él mismo nos sacará en conquista. Por eso vamos nuevamente al libro de Romanos. Quiero que miramos Romanos capítulo 10. Lucas, vamos a Lucas, vamos a Lucas capítulo 12, verso 8. Lucas 12, verso 8. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mire que aún así el Señor nos confesará delante del Padre, pero también ante las huestes celestiales. Ante los ángeles de Dios nos confesará el Señor, no se avergonzará. Tanto que encontramos en la palabra, cómo el Señor nos respalda, cómo el Señor nos da su confianza, cómo el Señor nos da su seguridad. ¿Por qué nos tenemos que avergonzar del nombre de Cristo? ¿Por qué nos podemos llegaremos a avergonzar de confesarlo delante de los hombres? A veces tememos más de lo que vayan a decir de nosotros, de cómo nos vayan a tratar o de que pronto vayan a hacernos daño. Pero si la palabra de Dios dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Creo que me acompaña ahora sí, vamos al libro de Romanos capítulo 10. Vamos a mirar el verso 11. Romanos 10, 11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Cuando confesamos el nombre de Cristo Jesús, cuando confesamos el nombre delante de los hombres, no seremos avergonzados. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Pero si yo no me avergüenzo de testificar delante de los hombres el nombre, automáticamente el Señor no permitirá que yo sea avergonzado, porque Él mismo nos usará para avergonzar a otros inclusive. Vamos a Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Mire lo que nos manda acá el Señor. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre y de los santos ángeles. Estamos mirando confesar delante de los hombres. Acá el Señor dice, confesará el nombre de cada uno de nosotros, pero ¿qué nos manda cada uno de nosotros? El que venciere. Mire que cada día es una lucha. En la lucha en la cual debemos vencer contra el maligno, porque a veces el maligno intenta doblegar nuestra voluntad, pero si usted y yo vencemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él tendrá que apartarse, porque Él viene muchas veces a tentarnos, como lo hizo con el Señor Jesucristo, después de los 40 días de ayuno, que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Pero dice acá, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cómo nos quiere ver el Señor y cómo nos quiere llevar? Dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los hombres. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Llevarnos también a que el pueblo, usted y yo seamos confesados delante del Padre, primeramente por el Padre, delante de los ángeles, pero también delante del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero quienes perseveramos somos los que vencemos la tentación. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y por eso seremos vestidos de vestiduras blancas. O sea, seremos transformados. ¿Has reconocido a Cristo como tu Salvador? ¿Con quién has compartido su evangelio? ¿Saben que el Señor es el Señor de tu vida? Es importante ser de testimonio no solo por confesarlo, sino cómo nos ven los demás y qué leen. Yo escuchaba a un hombre que ya murió, que él hablaba que usted y yo somos Biblias andantes. ¿Qué quiere decir? Que muchos nos leen. Eso hablaba Billy Graham. Él decía, somos Biblias andantes y muchos nos leen la palabra a través de cada uno de nosotros, del testimonio. Miremos lo que nos dice la palabra el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ya no vivía en la carne. ¿La carne qué? Las pasiones, los deseos, la ansiedad, la angustia, la zozobra. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decía Pablo. O sea, prácticamente él lo hablaba, lo confesaba, lo creía que era Cristo el que estaba en él. No lo que sus miembros querían hacer, sino lo que el Espíritu de Dios moraba en él y lo llevaba a hacer. Vamos al libro de Tito capítulo 1:10. Tito 1:10. Dice, porque
hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, que algunos hablan en contra. Yo no creo lo de Cristo, yo no creo, eso es lo que le está hablando, eso no es posible, eso no le crean, y hablan de otras cosas, y hablan de otras religiones, pero nosotros no le creemos a otras religiones, nosotros creemos es en Cristo Jesús, ya que Jesús no es una religión, es un estilo de vida, y lo encontramos a la luz de la palabra, ya que hay quienes profesan, confiesan a Cristo, pero realmente no lo conocen. Yo no sé si de pronto ustedes de esas personas o ha escuchado a otras personas que hablan de Cristo pero realmente no lo conocen. La única manera en que usted y yo podemos conocer de Cristo Jesús y hablar delante de los hombres, confesarlo, es cuando realmente entramos en la oración. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, conocimiento, revelación a la luz de las Escrituras para conocer a mayor profundidad quién es Jesucristo. Por eso hoy voy a orar por esas personas que de pronto les cuesta confesarlo delante de los hombres. Esas personas de pronto que todavía dudan, pero es que yo no quiero que me afrenten, yo no quiero que me hagan daño, es que yo escuché de tal persona que le pasó tal cosa, yo escuché tal otro. Todas las circunstancias, situaciones no son iguales, pero para que usted y yo podamos confesar a Jesús delante de los hombres, tenemos que cumplir los mandamientos, la palabra del Señor, vivir en santidad, leer, meditar, estudiar la palabra, entrar en tiempo de ayuno, tiempo de oración, para que realmente el Señor obre con todo el poder y la convicción a través de nuestra vida. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu maravillosa y poderosa palabra. Gracias, Señor. Llévanos, Señor, a confesarte delante de los hombres, porque no es en nuestras fuerzas, sino es en el poder del Espíritu Santo, porque tú no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y dominio propio. Poder, amor y dominio propio es el que mora en nuestra vida, en nuestros corazones. Esos tres espíritus que el Señor nos dio, poder, amor y dominio propio, es el que se manifiesta a través de nuestras vidas y no hace nuestra voluntad. Hoy clamo, pido, Señor, por esas personas que conocen de Cristo, pero les da temor hablar de Él, hablarlo, confesarlo delante de los hombres. Hoy le pido oro y le pido, Señor, dales convicción, dales claridad, dales firmeza, dales determinación para que lo hagan, Padre, porque no es en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que abramos la boca y el Espíritu Santo la llenará. Hoy oro, Dios, por esas personas que están con duda e incertidumbre, dales convicción, dales firmeza, dale determinación, que confiesen tu nombre delante de los hombres, porque el Espíritu de Dios mora en ellos y el Espíritu de Dios se aviva en fuego a partir de ahora en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta maravillosa, hermosa palabra, porque nos edifica, nos renueva, nos restaura para poder confesar tu nombre delante de los hombres. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios, un hombre de palabra, en el cual el Señor ha hecho cambio y transformación en su vida, en el cual no le da temor confesar el nombre delante de los hombres. Que este hombre tiene una palabra para esas personas que dudan, que tambalean, que de pronto no creen, que de pronto van a ser acusados delante de otras personas, que los van a echar de la casa, como anteriormente los echaban de la sinagoga, si confesaban el nombre. Y piensa que lo van a echar de ese lugar, pero es el Señor que le va a dar la convicción. Tiene la palabra este hombre, inclusive para personas que tienen problemas en el área financiera. Tiene la palabra también porque no confiesan el nombre. Aquí continuemos con la palabra de Dios el día de hoy para la alabanza y la adoración. Continuemos y ya viene la palabra de la ofrenda. Bueno, y para la siguiente canción es muy importante poner en práctica lo que dice el Salmo 51 del 15 al 17. Dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta palabra habla acerca de que debemos vivir la alabanza y la adoración también sin vergüenza, sin temor, en los lugares públicos, en otras partes en las cuales debemos demostrar nuestro arrepentimiento delante del Señor. Por eso vamos a cantar esta canción de Baraj, que es Acepta. Ahí donde usted está, conéctese con el Señor, porque esta canción habla de ofrecerle a Él el corazón, de darle ese sacrificio al Señor, esa ofrenda agradable. No tengo nada para dar, solo un deseo de adorar. Mi corazón sediento está,
Este es el lugar donde quiero estar. Acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que traigo es todo lo que tengo y todo lo que quieras yo te lo entrego. Así es, dígale al Señor ahí que usted muere a sus pasiones, sus deseos, que renuncia a sí mismo y a su corazón. Cántale. No tengo nada para dar, solo un deseo de adorar. Mi corazón sediento está. Este es el lugar donde quiero estar. Cántale ahí. Acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que traigo es todo lo que tengo, todo lo que quieras yo te lo entrego. Acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que traigo es todo lo que tengo, todo lo que quieras yo te lo entrego. Señor, yo te doy gracias por esa persona que nos escucha, nos oye. Oro que esta alabanza llegue a su vida y traiga cambio, traiga transformación. Pero también oro, como dice tu palabra, no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios. Oro para que usted y yo reconozcamos mucho más al Señor en todos nuestros caminos. Y quita lo que quieras quitar, todo lo que impida nuestra intimidad. Dame lo que me quieras dar, No lo tuyo, sino lo de Él. y cuando me lo pidas te lo devolveré. Quita lo que quieras Cántaselo. quitar, todo lo que impida nuestra intimidad. Dame lo que me quieras dar, y cuando me lo pidas te lo devolveré. Así es, cántale al Señor y dile, yo renuncio a mí, Señor. Padre, muero a mí mismo, Señor, a mis pasiones, mis luchas, mis deseos, mi corazón. Que no quede nada de mí, Señor, sino que sea tu Espíritu en mí. Dice la palabra de Dios, porque juntamente con Él estamos crucificados. Acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que traigo es todo lo que tengo, todo lo que quieras yo te lo entrego. Una vez más. Acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que traigo es todo lo que tengo y todo lo que quieras yo te lo entrego. Dile, quita. Y quita lo que quieras quitar. Vamos, determínate ahí, díselo. Todo lo que impida nuestra intimidad. Dame lo que me quieras dar, y cuando me lo pidas te lo devolveré. Quita lo que quieras quitar, todo lo que impida nuestra intimidad. Dame lo que me quieras dar, y cuando me lo pidas te lo devolveré. Señor, gracias por esa palabra que nos acabas de dar, Señor. Así es, amado Dios. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo. Levante sus manos ahí, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, tú eres bueno, tú eres Rey omnipotente, tú eres Rey omnipresente, tú eres Rey soberano. Gracias, Señor, por esa persona que ha entendido lo que esta canción quiere transmitir, lo que su espíritu le quiere hablar. Bueno, en ese mismo mover, en esa misma disposición, como estamos en la presencia de Dios, dice en el Salmo 146:5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, de Jacob, cuya esperanza está
en Jehová su Dios. Él es nuestro libertador, Él es nuestro Rey. Y si nosotros sabemos que confiamos en Dios y sabemos quién es para nosotros, lo podremos ver como ese libertador y podremos cantar juntos esta canción que se llama El Himno de Victoria. Es lo que está por experimentar usted, esa transición, pero si usted lo canta con fe, si adora a Dios y visualiza esa victoria ya ganada. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar sobre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieran cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Espero que hayan estado de una manera excelente en esta semana. Quiero invitarlos a que me acompañen en esta corta palabra para que veamos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Entonces, continuando con la prédica que nos daba el pastor, vamos a ver un poquito más de qué pasa cuando
confesamos delante de los hombres al Señor. Entonces Juan 1:12. El pastor en la prédica nos hablaba de Romanos y les voy a leer rápidamente Romanos 10 versículos 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso nos lo hablaba el pastor y nos lo explicaba durante la prédica. Y acá vemos cómo es necesario confesar al Señor Jesús delante de los hombres. ¿Por qué? Por fe, porque creemos en Él. Y cuando creemos en Él, automáticamente pasamos a ser hijos de Dios. Ahora vemos en Juan 1:12 que nos dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí vemos la segunda parte. La primera parte es algo interno, algo personal de cada quien, cuando decidimos aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Pero Juan 1:12 nos habla de la parte legal. Por ejemplo, sé que muchos de ustedes que han adoptado hijos, empezó con un deseo en el corazón, empezó con un pensamiento, empezó con quiero hacerlo, pero tuvieron que avanzar hasta llegar a la parte legal. Y esa parte legal solo tuvo efecto ante los hombres, ante la nación, cuando se dio la última firma y cuando se puso el último sello. Antes de eso, nada estaba legal. De esa misma manera, aquí nos muestra la palabra. Primero nace en mi corazón, lo acepto, lo confieso con mi boca. ¿Tengo salvación? Sí. Pero legalmente me hago hijo de Dios. Aquí en esta parte, Juan 1:12 me lo dice. Cuando yo cumplo ese requerimiento primero, me dice que ya al cumplirlo tengo esa segunda parte, que es la autoridad legal. Entendiendo esa parte, pasamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Entonces, no es solamente que yo me hago hijo de Dios por creer en Jesús y ya, tuve salvación y todo pasó. No, Señor. Vemos aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, que aparte de ser hijo de Dios, pasamos a ser parte de su ejército. Y aquí encontramos, nos dice la palabra: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí encontramos la razón del por qué cuando entramos a ser hijos de Dios, muchísimas veces la vida se nos complica. Cada área de nuestra vida sufre un cambio. ¿Por qué? Porque entramos a ser soldados de Jesucristo. Aceptamos a Jesús, somos hijos de Dios, pero a la vez entramos a ser parte del ejército de Dios. Nos dice la palabra, somos soldados de Jesucristo. Sé que muchas personas que me están escuchando en este momento, me están viendo, que en sus iglesias no les han enseñado esto de la manera adecuada. Y por eso es que muchos de ustedes simplemente esperan que yo ya recibí al Señor, pero ¿por qué la vida se me complicó? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué la casa se desordenó? Y no encuentran la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Por qué la vida financiera se complica? Porque entramos en una guerra. ¿Por qué la vida familiar se complica? Estamos en una guerra. Entonces es necesario que entendamos esto. Somos hijos de Dios, sí, pero cuando somos legalmente hijos de Dios, ya hablamos de Romanos, ya hablamos de Juan, empezamos esa guerra y es necesario que empecemos a tener esa adaptación, ese entrenamiento para que podamos ser capaces de sortear lo que venga día tras día. Que no es fácil, claro, no es fácil, pero depende de la perseverancia de cada uno de nosotros. Muchas personas se cansan sin haber iniciado. Por lo mismo que les decía hace un momento. Nos enseñan mal el proceso de convertirnos en hijos de Dios y de poder llevar el proceso de la manera adecuada. Muchos creemos en el principio, a mí me pasó eso,
que en el principio era lo que escuchaba, era lo que me enseñaban, que simplemente con hacer la oración de fe, mi vida iba a cambiar completamente. Y resulta que no es así. Que solo al hacer la oración de fe, ya, todo estaba hecho. Y no. Sé que hay muchos de ustedes que me están poniendo atención en este momento. Y uno se estrella. Uno se estrella porque necesita una guianza, necesita un discipulado. Necesita ser discipulado. Como soldado de Cristo necesitamos entrar en ese tiempo de aprender el arte de la guerra. ¿A qué guerra me refiero? A la guerra espiritual. Entonces, es necesario que cada uno de ustedes busque en el lugar donde están ese discipulado con su líder, con su pastor, con la persona que Dios haya puesto como autoridad sobre cada uno de ustedes. Si no lo tienen, nosotros estamos complacidos en recibirlos. Con los brazos abiertos los recibimos. Ya han visto en este tiempo los números, el número telefónico, el número de WhatsApp al que se pueden comunicar. Estamos dispuestos a ayudarles en este proceso, en este tránsito. Igual si no están apenas empezando, sino que ya llevan un tiempo o quieren volver, igualmente aquí los recibimos con los brazos abiertos. Entonces, al pasar ese tiempo de aprendizaje, ya empezamos a hacernos más expertos en la guerra espiritual. Ya podemos sortear dificultades, sortear muchas cosas, avanzar en muchos ámbitos. Podemos tener un equilibrio en cada área de nuestra vida. Pero, como les decía, somos hijos, pero también somos soldados. Entonces tenemos que entender cada aspecto de este nuevo proceso en nuestras vidas, de esta conversión, de este cambio. Y viene al final Apocalipsis 3, y es lo más interesante, me parece a mí, de todo, lo más de alguna manera justificable, o bueno, mejor, que justifica todo mi proceso, que justifica todo lo que he podido pasar. El pastor nos hablaba de Apocalipsis 3, versículo 5, que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora vamos al verso 21 y 22. Viene la parte legal de ese último tiempo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una cosa es que el Señor confiese mi nombre, otra cosa es que me dé un lugar legal al lado de Él, delante del Padre. Entonces, para mí esto es lo que todo seguidor de Cristo debe buscar. Todo el que se diga ser hijo de Dios, creo que esto es lo que debe buscar, ese fin. Poder tener un lugar legal al lado de Jesús y frente al Padre. Yo personalmente no veo ningún otro objetivo en mi vida como cristiano o seguidor de Cristo, mejor. No veo otro objetivo, no tengo otro objetivo en mi mente que no sea ese. Llegar a tener lugar legal al lado de mi Salvador y frente a mi Padre. Espero que para ustedes este corto tiempo haya sido de beneficio, de edificación y de bendición. Una vez más les hago la invitación, busquen todo el contenido que está en las redes de esta su iglesia, y no se olviden, hagan parte de este remanente. Dios los bendiga.